Hola, 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 yo soy Ari de los años 20. Bienvenidos a Aro. El día de hoy les traigo un tema que uno de ustedes me recomendó hablar y que yo encantada. Yo ya estoy en mi papel, yo ya estoy en esa época y como ya viste en el título, hoy hablaremos de los maravillosos años 20 y el crack del 29. Te invito a que te suscribas a todas mis redes sociales, te las dejo aquí abajito o en la cajita de descripción. Les recuerdo que ya tengo Twitch. No soy tan buena haciendo videojuegos, pero me encanta hacerlos. Gracias a los que estuvieron conmigo la transmisión pasada. Aún no sé qué días, porque esto yo lo agarro como terapia, no lo agarro como negocio. Entonces yo les voy poniendo aquí o en mi Twitter cuando me voy a conectar, y si no, ya también decidí dejarlos grabados para que te metas a Twitch. Vamos a jugar videojuegos, vamos a reaccionar a cosas de miedo. Entonces si también conoces videitos, algún canal raro que quieras que veamos en vivo, me lo pones y me callo. Respira y cierra los ojos y transportémonos a la década de los 20. Para mí la década de los 20 fue uno de los periodos más fascinantes en la historia. La ropa, la música, pero sobre todo lo que más me llama la atención fueron los cambios revolucionarios que se dieron en la sociedad y que hasta ahora siguen vigentes. Incluso si no hubiera pasado en ese entonces, muchas de las cosas de hoy no las estuviéramos viviendo. Obviamente comenzó el 1 de enero de 1920. El mundo estaba loco, el mundo acababa de atravesar por una de las experiencias más rudas en la humanidad, que fue la Primera Guerra Mundial. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. Esto había terminado porque varios países habían firmado el Tratado de Versalles. Acuérdense que cuando hay una guerra siempre hay perdedores y el que pierde siempre es el más perdedor. ¿Por qué? Porque no solo es por muertes, no solo es por territorios, sino también es económico. Una guerra donde sea deja pobre la economía del país, se hunde. El Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio del 19. Entonces para el 1 de enero del 20 se supone que renaces. Pero Ari de los 20, este Tratado de Versalles, ¿qué? ¿Para qué se firmó y ya? Bueno, les voy a resumir y no me crucifiquen los que son puristas de la historia, pero para resumirles, fue un tratado entre los países vencedores, los perdedores, para firmar la paz en grandes escalas. Obviamente mucho hay que desmenuzar, y que también todo esto dio hincapié a la Segunda Guerra Mundial. Entre estos países pues también se hablaba como que sentar las bases para poder recuperar la economía de todos los países. Pero había un país en especial que dijo: me voy a agarrar de la Primera Guerra Mundial para rebotar hasta el cielo. Y este país fue los Estados Unidos de América. Y nos centraremos mucho en los Estados Unidos, ya que este país dio el parteaguas para todo lo que se vivió en los años 20 a
se estaba recuperando de la guerra, Estados Unidos aprovechó todo esto para crecer. Estados Unidos le vendía armamento, por ejemplo, Inglaterra al Reino Unido. Reino Unido estaba, darling, Reino Unido estaba endeudadísimo con Estados Unidos. Entonces, pues, la lanita, el dinero, el pisto era para Estados Unidos. Estos empezaron a creer. Entonces, más aparte, Estados Unidos empezó a invadir, empezó a agarrar terreno, norte, sur, este, oeste. Se empezó a expandir y conquistaba territorios, y esos territorios eran ricos en materias primas como oro, como hierro, como petróleo, por ejemplo en Texas. Todo esto se fue hasta el cielo, la economía de Estados Unidos. Estados Unidos usó todas estas materias primas para entrar a la revolución industrial, exportando todo este material que el mundo necesitaba, especialmente Europa. Literal, Estados Unidos se volvió la fábrica del mundo. Imagínense, se dice que en estos años el Producto Interno Bruto de Estados Unidos era el mejor y el más grande de todo el mundo. Y es así como da inicio a los locos años 20, o los puedes encontrar como los maravillosos años 20. ¿Y de qué se trata esto, Ari? Bueno, se trata sobre todo en Estados Unidos, por este contexto que ya te di, una época de desinhibición, de cambio desde la ropa, desde el maquillaje, desde formas de pensar, desde liberarse. La gente tenía dinero, las clases sociales más bajas empezaban a adquirir propiedades, casas de campo, casas de vacaciones, coches. Empezaban a adquirir lo que en años pasados era difícil que solo las clases altas tenían. Por todo esto que les conté, que la economía de Estados Unidos creció y creció. Y es aquí donde se establece una idea que tenía Estados Unidos. Y ustedes saben cómo es ese país, bueno para la propaganda. Dijo que este era el American Way of Life, o que quiere decir el estilo de vida americano, un estilo de vida de lujos, de liberalismo, de modernismo, de lujos, de coches, de alimentos super fancies, de economía alta. Entonces, hagan de cuenta que este estilo de vida americano lo empezaron a adoptar países a sus alrededores, entre ellos Europa, o sea, Inglaterra, Francia. De hecho, hubo mucho pique entre Francia y Estados Unidos como por robarse esto de quién eran los mejores en los años 20. Y ahorita les voy a contar unos puntos. Y todo esto, como les digo, Estados Unidos es buenísimo para vender. O sea, imagínense un país tan grande, tan poderoso, con la mejor economía mundial. Pues obviamente tenían que venderlo a la población, al otro mundo, ¿no? Empezaron a hacer de los mejores comerciales, parecían películas. La época de oro de la música, la época donde empezaban a hacer películas, empezaba a hacer publicidad a la gente de querer más, de comprar más, de tener este estilo de vida, de sentirte como las estrellas de Hollywood, como las que veías en la televisión. Entonces pues la gente empezaba más, quería más. No todo era bueno, porque todavía había leyes que protegían a la segregación, que protegían al racismo, pero también fue una época donde se empezaron a liberar, sobre todo las mujeres. Liberación que les digo, había obviamente grupos
negocio. Vamos a ponerle una peluquería. Y detrás de esa peluquería, detrás de un refri, tenía una puerta secreta. Entrabas y era un bar. Y aquí encontrabas de todo. Se empezó a dar el auge del jazz. Se empezó a dar el auge de música de afroamericanos. El jazz, el blues, toda esta música que se tocaba ahí era música que se ponían a bailar. Aparte, la gente hacía alcohol en casa y lo llevaba a estos bares. Se consumía alcohol ilícito, alcohol pues ilegal. Y eran bares donde la gente iba, fumaba, las mujeres iban ahí a carcajearse. Imagínense, para los conservadores era lo peor. Hablando de las mujeres, pues como querían bailar jazz. Antes, no sé si se acuerdan que usaban este vestuario tipo como la madrastra de Cenicienta con el chongón. Bueno, pues ahora las mujeres quisieron cambiar todo. Su imagen era más andrógina, más como masculina. Empezaron a usar faldas como a la mitad de la pantorrilla, que uy, eso ya era malísimo, ¿no? Eso era del diablo. Eran vestidos de telas finas, un poquito enseñando escote, unas boas, unas bufandas de plumas muy elegantes. Empezaban a maquillarse muchísimo, boca roja, chapas pronunciadas, ojos oscurísimos. Empezaron a nacer estas mujeres que se llamaban las flappers. Toda esta mujer que te describo, y que cuando tú piensas en la moda de los años 20 son así. El pelo ya no era largo hasta la cintura. El cabello se lo cortaban cortitito. Se llamaba el corte tipo garçon, que esto significa en francés chico. Lo tenían corto, súper maquilladas con estos vestidos cortitos. Eran mujeres que fumaban, mujeres que tomaban, mujeres que reían a carcajadas, mujeres que les encantaba bailar jazz. Hay alguna historia que dicen que los vestidos por eso los hicieron así, para poder mover las piernas y bailar a gusto. Los conservadores decían que esto era para que pudieran abrir las piernas, pero era para bailar. El corset se dejó de usar. Y aquí una de las pioneras y revolucionarias que estuvo en esta época fue la señora Coco Chanel. Esto en París. Ella revolucionó la moda porque fue la primera en sacar pantalones para mujer. Imagínense la revolución que se dio. No solamente era en la parte de liberación de pensar y liberación femenina, también en lo tecnológico. Los años 20 en Estados Unidos sobre todo fueron punta del iceberg, porque aquí empezó a ser muy famoso, muy de moda el coche Ford. El coche Ford, sobre todo el Ford T, fue el coche más vendido en esta época. Se hicieron muchísimos en masa, demasiados, eran muy accesibles y aparte para la gente era rapidísimo. Se dice que iba a 70 kilómetros por hora, y entre más llamativo mejor. También en este tiempo se empezó a usar como la moda asiática oriental. Todos estos colores y estampados orientales, joyas orientales. Entonces los coches eran igual, o tenían que tener colores llamativos, amarillos, verdes. Uno muy famoso era el coche que usa el Gran Gatsby. Entonces imagínense esta época de gran auge con el Charleston tocando, las flappers, los coches, todo era glamour. Otro avance tecnológico que revolucionó esta época es la invención de la radio. Y con la radio se
Imagínense que tantos problemas tenían que marchaban por la cerveza. También se empezó a hacer una asociación precedora a las Naciones Unidas. La gente, los hombres, las mujeres empezaron como a darle más importancia a todo lo de los derechos humanos, a pesar que les digo que todavía había mucha discriminación. Empezaron a haber asociaciones que estaban en contra de esto. Pero bueno, esta época de glamour, de música, de avances tecnológicos, de mucho dinero, de mucha prosperidad, de mucha fabricación en masa, llegó a su fin y no duró mucho. Y con esto viene el crack del 29. La Gran Depresión o la Depresión del 29 o el crack del 29 dio finalidad a una de las mejores épocas para mí a nivel mundial. Lo bueno dura poco y esto sigue repercusión hasta la actualidad. Llegan como olitas, colitas de esa vez que todavía repercuten. Fue hasta la fecha la depresión económica más importante a nivel global. Hay varias teorías que llevaron a esto. Obviamente la inflación, ¿no? La inflación de las cosas a nivel mundial, pero sobre todo se dice que muchos inversores en la bolsa de Estados Unidos en Nueva York empezaron a comprar muchas inversiones, inversiones en la bolsa. Entonces, como había demasiado, pues esto empezó a decaer. Ellos creían que entre más rápido y más compraban, pues más ganancias iban a tener, y esto es al contrario. Y aquí llegamos al martes negro. En octubre de 1929, miles de inversores perdieron sus ahorros en la bolsa de valores de Nueva York y muchas empresas en ese día se fueron a la quiebra. El colapso de la bolsa solo fue el inicio, porque muchas fábricas quebraron. Con esto, pues las fábricas que más o menos dejaron de producir tanto, al dejar de producir tanto por la poca demanda, pues no podían pagarle igual a los trabajadores. Reducieron sueldos y también despidieron a muchos empleados. Los bancos también cayeron, el sistema bancario cayó en quiebra, por lo que muchos bancos se fueron para abajo. La gente, por sobre todo la gente de escasos recursos, que empezó a tener como esta facilidad para tener créditos, pues imagínense, tenían créditos en estos bancos, se fueron para abajo. Los precios de los productos básicos también, o sea, todo para abajo, todo mal. Era imposible comprar comida. La gente empezó a estar desempleada, empezó a desesperarse, empezó a enfermarse y no había ni con qué. El desempleo llegó a alcanzar a niveles históricos, arriba del 25% de la población en algunos países estaba desempleada. Gente como tú y yo, que tenía su casa, que estaba pagando su casa, que tenía un trabajo de un día a la noche, ya no tenían nada. Empezó a haber demasiada pobreza extrema. Las asociaciones estas que les digo, como de derechos humanos o de asistencia social, se vieron rebasadas. No podían atender a tanta gente. Mucha gente se fue a la pobreza. Los gobiernos desesperados tampoco sabían qué hacer. Incluso había tensiones entre uno y otros por quién más, quién jalaba, quién no, quién se recuperaba. Todo era un caos. Hay fotos donde se ve gente en la calle pidiendo para comer, pidiendo dinero. Hay fotos famosísimas del crack del 29. Todo era malo, hablando de que pues se tiene que aprender de lo malo. Así que muchos gobiernos tuvieron el crack del 29 como una gran lección para poder hacer políticas económicas en el cual se pueda tener como un guardado de dinero para posibles crisis. Fue una época, o sea, imagínense
la moda, el charleston, los bares, incluso se me olvidó decirle, en los 20 pues hubo auge de las mafias, porque pues con todo esto que era medio ilegal, las mafias, todo así, un tonal de dinero de un día a otro. O sea, lo que faltaba del 29 y todos los 30 se fue para abajo. Tu vida cambia, te quedas sin comer, sin medicinas, tienes hijos, ¿qué hago? Aumentó la delincuencia, aumentó la prostitución, aumentaron enfermedades. El gobierno no hacía nada porque estaba rebasado.